soy Carrillo Shoda Lizaraí del grupo Sexto A. Hoy les hablaré de un tema que se llama generalidades de la economía. Para empezar este tema voy a hablar sobre la principal defensa de Adam Smith. Muchos autores relacionan las causas de la crisis económica actual con el llamado neoliberalismo, pero para entender este concepto hay que hacer referencia a su origen primero. Esto es el liberalismo económico clásico, la base en la que se fundamenta el sistema capitalista. Por ello es pertinente remontarse ni más ni menos que al padre de la criatura, es decir, Adam Smith. Su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones es conocida por algunos de la Biblia de la economía, ya que se sientan las bases teóricas, aunque el autor no lo pretendiese, del sistema económico capitalista, y se inaugura también la economía de ciencia. Ahora les voy a hablar sobre el liberalismo. El liberalismo, más que una teoría o un programa político, es una forma de vida, y solo porque lo es puede convertirse en una teoría que sea persuasiva y un programa político que sea factible. El liberalismo es una tradición de ideas y sentimientos arraigados en las actividades de un grupo humano compuesto por individuos acostumbrados a ejercer su libertad en el resto de la de los demás. El problema con el liberalismo español es el carácter interrumpido de esa tradición en el carácter todavía superficial y una forma de vida en estos momentos. El liberalismo fue sobre todo una teoría hace tiempo que predominaría en un país que como España tiene tantas personas ansiosas por seguir sus impulsos en un estado de moderación y de lógica delicuescente. Esto ha retrocedido al fondo del escenario y ha dejado clara su compatibilidad con el pensamiento liberal y los credos socialistas y conservadores en sus versiones blandas tienen fronteras porosas y borrosas con el liberalismo, y en sus versiones duras han sido refutados 1000 veces, y sin embargo las ideas del liberalismo no acaban de echar raíces en un país en el que predomina el pensamiento débil, utilitarista y hedonista de quienes conceden a la libertad un valor solo instrumental y tienen cursos abundantes todos los estereotipos de una vaga filosofía de oposición a un orden de libertad, cuya derrota reiterada nunca cambia el corazón de gentes afanosas por repetir su error. Ahora, ¿cómo se define la riqueza de un país? Asegura que ésta se encuentra en la oferta de cosas necesarias y convenientes en relaciones con el número de habitantes, es decir, que son los bienes y los metales preciosos, como señalaban los mercantilistas, los que constituyen la riqueza. Ahora bien, ¿cómo es que se genera esa riqueza? Smith plantea que solamente se puede generar con trabajo duro, ya que es la única forma de generarlo. Muchas personas piensan que, por ejemplo, el día de hoy está en la lotería, cosas de sorteos, esas cosas no te van a dar riqueza, nada de eso. Simplemente son puras falacias para poder ganar dinero más fácilmente. Ahora vamos a hablar sobre los países pobres y ricos. Todo el mundo puede distinguir muy fácilmente cuáles son los países pobres y cuáles son los ricos, aunque tienen diferentes características específicas. Todas las naciones ricas comparten muchas semejanzas, mientras que los pobres son todas diferentes. Cada una de las naciones europeas tienen una trayectoria a la diferencia de las otras. Muchas de ellas cuentan con una historia todavía más larga de conflictos, guerras e invasiones entre sí. Y sin embargo, más allá de esas diferencias de lenguaje y tradición, preferencias y formas de gobierno, sus semejanzas en términos de calidad de vida y de desarrollo cultural y político son enormes. Los países pobres, por su parte, solo tienen diferencias que mostrar cada uno. Puede explicar con precisión porque sigue siendo pobre, quien es culpable de
de ello y sobre todo porque es imposible romper los círculos con los viciosos de la pobreza. En Tanzania la explicación es drásticamente distinta a la de Brasil y esta compatibilidad con la de los pakistanos, pero todos ellos son países pobres que no parecen tener la habilidad para romper con los fardos que los paralizan. Cada una de las naciones ricas tienen características propias que responden a su historia de esta manera. En Francia cuenta con un sector paraestatal amplio, de tanto que en Estados Unidos se rechaza de entrada la noción de que el gobierno juegue un papel directo en la actividad económica. En Alemania el gobierno dispensa subsidios de manera masiva, en tanto que el Reino Unido se favorecen en los mecanismos de mercado para resolver problemas de inequidad regional. Las diferencias son evidentes, pero las semejanzas son patentes. Ya que hemos hablado sobre los pensadores economistas, ahora vamos a hablar sobre una de las escuelas de pensamientos económicos. En primera está la Escuela de Salamanca. Esta escuela es muy conocida por su pensamiento económico liberal y por su estudio sobre los problemas económicos generados en España tras el descubrimiento de América. La Escuela de Mercantilismo. Uno de sus pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder deberían acumular riqueza. Escuela clásica. La economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Escuela neoclásica. Sus ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilar de una forma más matemática. La escuela de marxismo. El principal argumento en el que se basaba el marxismo es que el capitalismo y un sistema económico cuya construcción es errónea y debe ser reemplazado por otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. La escuela de keynesianismo. Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana que aparcó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo y en el laissez-faire. Ahora, la escuela de economía institucional. La nueva economía institucional nace como respuesta a la escuela neoclásica. A diferencia de esta, no se preocupa tanto por los modelos matemáticos. Ahora vamos a hablar sobre los pensadores economistas. En primer lugar está Adam Smith. Considerado el padre del libre mercado, definió las leyes de la oferta y la demanda. Smith marca el comienzo de lo que se conoce como el periodo clásico del pensamiento económico, que empieza en 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones. Smith defendió el libre comercio y los mercados competitivos. David Ricardo contribuyó con establecer el valor de temas como el salario, la propiedad y la renta. Su obra cumbre fue Principios de Economía Política y Tributación, donde planteó temas como el valor de la propiedad, los motivos que llevan al incremento del alquiler de la tierra y la teoría de la ventaja comparativa en el terreno del libre comercio. Karl Marx es considerado el patriarca del socialismo, de los movimientos de lucha de clases. Escribió El Capital, uno de los libros de economía más influyentes y determinantes de la historia. Si bien estudió las teorías de Smith y Ricardo, desarrolló una línea de investigación totalmente distinta, basada en el conflicto de intereses entre los propietarios del capital y los responsables del trabajo. Leon Walras aplicó conceptos matemáticos para explicar los precios en interacción con el mercado. En su libro Elementos de Economía Política Pura,
analiza la economía como un problema matemático a partir del equilibrio general de la competencia perfecta, que buscaba explicar cómo los precios se determinan a partir de su interacción con el mercado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una noticia de aquí en México que está titulada como México enfrenta bajo crecimiento económico en primer año de López Obrador. El PIB de México creció un 2% en 2018 y para 2019 los análisis que mensualmente consulta el Banco de México del Centro recortaron sus pronósticos de crecimiento hasta un 1,5% desde el 1,8% que estimaban al inicio del año. El recorte de la previsión de crecimiento no es solo de los analistas privados. El propio Banco de México y la Secretaría de Hacienda redujeron sus expectativas a un rango de entre 1,1 y 2,1%. Pese al pronóstico conservador de Hacienda, López Obrador insistió en que la economía crecerá por lo menos 2% en este año. Capitán dice que ellos creen que van a empezar a fluir más dinero de la implementación de los nuevos programas sociales. La gente nueva en el gobierno empezará a hacer que el gobierno funcione, quien pronostica una expansión de 1% este año. Capistrán añade que el Banco de México puede comenzar a recortar las tasas de intereses en la segunda mitad del año desde el nivel actual de 8,25%, movimiento que apoyaría el crecimiento de la economía. La ley de hierro en los sueldos, también conocida como ley de bronce de los salarios, fue una teoría económica expuesta por algunos economistas clásicos, la cual los salarios reales tienen de forma natural hacia un nivel mínimo que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. Ahora vamos a hablar sobre los valores de trabajo. Es preciso reducir los valores de cambio de las mercancías a algo que les sea común, debido a que el intercambio asume la forma de una ecuación. El valor de cambio es una cantidad y no una cualidad como si es el valor de uso. Algo común, que a su vez debe ser algo mensurable, no puede ser una propiedad natural de las mercancías. Esta solamente se tiene en cuenta que el valor de uso lo único que tiene en común es ser útiles y haber sido creadas por trabajo humano. En mi conclusión, para el estudio de la economía es necesario aplicar sistemas económicos, los cuales se encargan de organizar la producción, la distribución y el consumo de beneficios de una sociedad particular. Estos sistemas dividen a la economía en dos sectores dependiendo de las empresas establecidas. Está como la macroeconomía y la macroeconomía. Los objetivos más relevantes para el estudio de esta ciencia social son satisfacer las necesidades humanas para la obtención de resultados individuales y colectivos de la sociedad, analizar la relación entre los recursos que son de carácter limitado y las necesidades que también son de carácter limitado, y lograr mayor ganancia con menor inversión.